especialista responde. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro programa dedicado a la salud. Partió como un revolucionario medicamento para tratar con éxito la diabetes tipo 2, pero sus viralizados efectos en la pérdida de peso han generado un quiebre de stock mundial. Hablamos de Ozempic, el nombre comercial de este fármaco, cuyo principio activo es la semaglutida. ¿Me corrige si no? ¿Está bien, doctora? Profundizaremos justamente sobre este tema junto a la doctora Antonia León, médico internista y especialista en obesidad y diabetes. ¿Cómo está, doctora? Hola, Pascal, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Gracias a usted por acompañarnos con este tema que ha salido bastante en prensa, sobre todo el tema del quiebre de stock, de que mundialmente hay lugares donde no se puede encontrar este medicamento. Pero queremos partir desde el comienzo. Este es un medicamento, un fármaco que se generó para tratar la diabetes tipo 2. ¿Qué es la diabetes tipo 2 y cuáles son las causas más frecuentes de esta patología? A ver, la diabetes tipo 2 es una enfermedad en que yo lo que voy a ver es aumento de la glucosa, de los niveles de azúcar en sangre. Básicamente es la mejor forma de definirlo, y el punto de la diabetes, de este incremento de azúcar en la sangre, es que va a producir daño en distintos órganos del cuerpo, daño a nivel de nuestro corazón, de nuestro riñón, de todas las arterias, de todos los vasos sanguíneos, y por lo tanto es una enfermedad que va a producir mucho daño en los pacientes. Perfecto. Tenemos una gráfica preparada, doctora, con distintos factores de riesgo que yo creo que es algo que suelen comentar ustedes con los pacientes, ¿no? Parte de estos factores de riesgo son el peso, distribución de la grasa, porque no es lo mismo tener la grasa concentrada en ciertas zonas del cuerpo que en otras. La inactividad, antecedentes familiares, raza y origen étnico. Quedan más, pero me gustaría que revisáramos primero estos factores de riesgo. Ok, ya. Muy importante en primer lugar tener claro de que de lo que estamos hablando es de lo que se llama diabetes tipo 2. Eso es muy importante porque conocemos también la diabetes tipo 1, que es la diabetes en general más juvenil, en la cual hay una falla pancreática, Pascal, en la que los pacientes van a requerir insulina de uso inyectable para poder vivir. Estamos hablando entonces de la diabetes tipo 2, que es una enfermedad que no es que yo me despierte un día con diabetes, ¿te das cuenta? Es una enfermedad en la cual... Es la consecuencia de factores como los que estamos mencionando. Yo voy a partir con una resistencia a la insulina, la cual en el tiempo va a derivar en una prediabetes y luego en una diabetes. Cuando ya hacemos el diagnóstico de diabetes en un paciente, ese paciente ya lleva por lo menos 10 años, fíjate, de aumento de los niveles de azúcar en la sangre. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta de que es algo que yo podría haber prevenido absolutamente con controles, con chequeos adecuados de las personas en la población, ¿cierto? Y no tener que llegar ya al diagnóstico de diabetes. Claro. Claro. Aparte de estos, también hay otros que vamos a revisar en una siguiente lámina, entre los que están, por ejemplo, que usted también mencionó, la prediabetes. O sea, no es una sorpresa. Nosotros vamos encontrando a partir de estos factores de riesgo es la consecuencia de la diabetes tipo 2. Niveles de lípidos en la sangre, eso también influye, edad, la prediabetes, como ya lo señalábamos, riesgos relacionados con el embarazo y síndrome de ovario poliquístico. Factores de riesgo, entonces, que pueden derivar en la diabetes. ¿Qué tan importante termina siendo el factor, el primero que veíamos, que era el peso y finalmente la nutrición en la diabetes? El punto exactamente, el punto más importante en el desarrollo de la diabetes es de todas maneras el peso, pensando en peso en términos de cantidad del tejido adiposo que tenemos en el cuerpo, ¿ya? Porque yo puedo ser fisicoculturista, tener mucha masa muscular, tener un incremento en mi peso por el hecho de tener mucho músculo, claro, pero estamos hablando del aumento del peso por aumento de la grasa, del tejido adiposo, claro, que es eso lo que nos va a enfermar y lo que va a producir resistencia a la insulina y posteriormente prediabetes, que en promedio el 70%, mira qué increíble, de los pacientes prediabéticos
pasa a diabetes si es que no hacemos nada. Claro, sí, es que no hay nada al respecto. Concentración de la grasa, por ejemplo, en la zona abdominal. Absolutamente. Leía, ¿no? Eso es lo que llamamos grasa visceral, que es la grasa que va a rodear a los órganos abdominales y que va a infiltrar al hígado. Y esto es tremendamente importante. Lo voy a mencionar después en relación a los efectos de la semaglutida, del fármaco, porque la infiltración de la grasa en nuestro hígado es lo que va a producir hígado graso, el cual posteriormente se va a inflamar. Voy a tener un hígado inflamado que si yo lo mantengo en el tiempo, fíjate que se va a fibrosar, y esta fibrosis en el tiempo es lo que conocemos como cirrosis hepática, que son cirrosis hepáticas no alcohólicas, sino que por aumento de los depósitos de tejido adiposo de grasa en nuestro hígado. Tal cual. Comentábamos al principio de este fármaco que finalmente fue generado para tratar la diabetes tipo 2. ¿Cómo opera el fármaco? Si me podría comentar más de este principio activo, en qué funciona, cómo opera en el organismo para poder tratar la diabetes en este caso. Y estamos viendo imágenes también del fármaco. Bueno, es muy importante entender un poco la génesis. Los estudios con este tipo de molécula vienen, Pascal, de los años 80. Esto no son medicamentos nuevos, no son cosas que se estén recién probando en población. Estamos hablando de estudios que ya vienen desde los años 80. ¿De dónde viene originalmente la molécula? Fíjate que es una molécula muy conocida por nuestro cuerpo porque nuestro propio intestino secreta esta molécula. Frente a la ingesta de comida, nuestro intestino fabrica hormonas intestinales que se llaman péptidos intestinales, que se llaman incretinas. Y estas hormonas lo que van a hacer es, ¿cierto?, regular todo lo que es el equilibrio del azúcar. Claro, tienen una función muy puntual en ese ámbito. Exactamente, pero fíjate que no es solamente en la regulación del azúcar, actúan a nivel del páncreas, pero también de la captación de glucosa a nivel del músculo, ¿cierto?, de disminuir la producción de glucosa desde nuestro hígado, y vamos a revisar, tiene otros efectos también interesantes a nivel cardíaco y a nivel cerebral. Y entonces nosotros cada vez que comemos, si yo en este momento me como un plato de comida, voy a secretar una incretina, una molécula, esta hormona que se llama GLP-1. Perfecto. Pero que va a durar solamente 2 minutos dando vuelta en mi sangre, porque tengo una enzima que va a degradarla y por lo tanto se va a ir el efecto. Ya. Lo que se desarrolló es una molécula idéntica, es un análogo del GLP-1 humano, es una molécula idéntica a lo que nuestro propio intestino, ojo y cerebro también secretan cada vez que comemos, pero que en vez de tener una duración de 2 minutos, la primera molécula tenía una duración de 13 horas. Y esa fue la molécula, en el fondo, previa a la semaglutida, que es la liraglutida. Y es importante entender por qué es inyectable. Y es inyectable porque, como es un péptido, es una proteína, si yo la introducía directamente en la mucosa gástrica, en el estómago, por el efecto del ácido gástrico, se iba a disolver. Por eso que tenía que ser inyectable. Ahora, liraglutida, es muy importante saber que ya el 2010 tiene la primera patente de la FDA con el nombre de Victoza para el tratamiento de diabetes, pero después se hicieron todos los estudios en pacientes no diabéticos, no prediabéticos, con sobrepeso y obesidad, para probar la misma molécula liraglutida. Y es ahí que la FDA les da la aprobación para salir con el nombre comercial de Saxenda, molécula que en aquel momento era inyectable de uso diario. Perfecto. Y es liraglutida, evoluciona a semaglutida, que es la molécula de la que estamos hablando hoy día. Claro. Semaglutida es una molécula mucho más estable y es una molécula, por lo tanto, que tiene una vida media, una duración mucho mayor en nuestro cuerpo. Entonces, no es de inyección diaria, sino semanal, que ahora ¿no? es de inyección semanal.
Exactamente. Las dosis para los diabéticos van variando en relación a las características de su diabetes, a las características del paciente. ¿Hay distintas dosis en las que se aplica, se suministra este medicamento? Normalmente, para evitar los efectos secundarios del fármaco, cierto que los pacientes al principio pueden sentir un poco de náuseas o de malestar gastrointestinal, se comienza siempre en forma escalada, desde paulatina, la dosis va creciendo. Exactamente, desde los 0.25 miligramos, y los estudios para los pacientes con diabetes están hechos con 1 miligramo. Ahora, es muy importante tener en cuenta que, al igual que con liraglutida, se hicieron los mismos estudios con semaglutida desde el punto de vista de ver qué pasa ahora en pacientes con sobrepeso y obesidad con esta molécula. Claro. Y entonces se hicieron todos los estudios para pacientes no diabéticos con sobrepeso y obesidad, y la FDA aprobó la molécula semaglutida para el tratamiento del sobrepeso y de la obesidad, pero ahora con otro nombre comercial, que es Wegovy, que no está en Chile. Todavía no tenemos nosotros esa presentación en nuestro país, y por lo tanto, desde el punto de vista de los inyectables, solamente tenemos Ozempic, pero importante saber que es exactamente la misma molécula. La diferencia con los estudios Pascal para sobrepeso y obesidad es que se hicieron con dosis más altas, con dosis mayores de 2.4 miligramos. Más altas que para tratar diabetes. La diabetes tipo 2. Exactamente. Perfecto. Y entonces, tenemos la patente con el nombre de Ozempic a dosis tope de 1 miligramo para el tratamiento de los pacientes con diabetes, y tenemos con el nombre comercial de Wegovy, todavía no disponible en Chile, a dosis de 2.4 miligramos para el tratamiento de los pacientes con sobrepeso y obesidad. Claro. Lo mencionaba en la introducción, doctora, porque justamente como se han viralizado los efectos que han sido bastante exitosos, por ejemplo, para tratar la diabetes y también para bajar de peso, entonces eso ha influido en que, por ejemplo, hay muchas personas que, y esto siempre es algo que hablamos en el programa, de evitar la automedicación, de que esto no se puede usar un uso general para todas las personas si es que no han pasado por una evaluación. ¿Cuáles son los riesgos asociados a, por ejemplo, decir, una amiga lo está ocupando, que por ejemplo tiene diabetes, bajó de peso, yo también quiero hacerlo, pero para bajar de peso? ¿Qué riesgos asociados hay en eso? La verdad es que uno siempre aconseja, y es muy importante, tener un médico que sepa, por supuesto, de la molécula, que esté instruido en el tratamiento con este tipo de fármacos, pero sí es verdad, hay que reconocer, son medicamentos muy seguros, ¿ya? ¿Cuál es el problema? El problema es cuando se usan en el fondo con una no buena regulación de la dosis al inicio, entonces la paciente, pensando que quiere bajar de peso más rápido, parte con una dosis alta, con lo cual puede tener mucho malestar gastrointestinal, claro, se pueden náuseas extremar los efectos secundarios en un comienzo, además. ¿Ya? Por eso es que es importante que el uso sea gradual, progresivo, y también dependiendo de la tolerancia de cada paciente. Hay pacientes que responden muy bien con dosis pequeñas, y hay pacientes que uno escala más en las dosis para los tratamientos, ya sea para diabetes como para sobrepeso y obesidad. Perfecto. Vamos a seguir conversando de este tema, pero vamos a ir a una breve pausa. Doctora, a ustedes recordarles que pueden hacernos llegar sus consultas y también comentarios a través del hashtag El Especialista Responde. ¿Se ha preguntado qué le permite observar los detalles? La mácula es la responsable de que usted pueda leer, enhebrar una aguja y distinguir las caras de las personas. Las enfermedades de la mácula pueden afectar a niños y adultos, pero podemos prevenir sus complicaciones con exámenes y tratamientos realizados a tiempo. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. El Especialista Responde. El Especialista Responde.
Justamente estamos hablando en este capítulo de un tema que ha dado bastante que hablar el último tiempo, de este medicamento para la diabetes tipo 2, pero que también se utiliza para tratamientos de sobrepeso u obesidad. La doctora Antonia León nos está conversando sobre esta materia y quería preguntarle, doctora, ¿es solo la posibilidad inyectable de este medicamento? Bueno, como habíamos conversado, ¿cierto? El medicamento partió siendo inyectable por el hecho de ser químicamente una proteína y entonces si yo lo introduzco en el ácido gástrico, eso se va a disolver. Sin embargo, después de muchos años de investigación, el laboratorio logró generar un recubrimiento de la molécula para poder tener, ¿cierto?, ahora la presentación oral en comprimidos y que poder en el fondo soportar y tener una tecnología, la verdad es que es bastante particular, a nivel de la mucosa gástrica y poder absorber el fármaco. Y entonces tenemos ahora la alternativa no solamente inyectable para semaglutida una vez por semana, sino que también de uso oral en comprimidos. ¿Y eso ya está en Chile? Y eso está en Chile y a diferencia del inyectable, la toma del comprimido es diario y el inyectable es una vez a la semana. Claro. Doctora, ¿hay contraindicaciones? ¿Quién podría decir, soy o no un buen candidato para tomar este medicamento? Cualquier paciente diabético es un paciente candidato al uso de semaglutida. Por supuesto que tiene que consultarlo con su médico. Hay que ver porque si es que estoy con algún otro medicamento para el tratamiento de mi diabetes, tengo que tener mucho cuidado de no tener una sobredosis. Perfecto. Desde el punto de vista de sobrepeso y obesidad, se considera en el fondo cualquier paciente con obesidad que está definida por el índice de masa corporal, que es el peso partido por la talla al cuadrado, eso es bien polémico, por lo que conversábamos, porque en el fondo yo puedo tener no tanto peso, pero porque tengo muy poco músculo y mucho tejido adiposo. Claro. Puede ser mucha grasa o necesariamente el peso no siempre quiere decir que estemos sanos o no, ¿no? Doctora, también está el fenómeno conocido que me lo han dicho algunos especialistas como el cuchuflí de manteca, como dicen, como puede ser muy delgado pero con mucha grasa y eso no quiere decir siempre que esté asociado a la salud. Y con mucha grasa visceral. Mucha grasa en la zona abdominal. Exacto, uno ve muchas veces pacientes y ustedes mismos pueden ver personas en la calle que se ven delgadas, con brazos delgados, piernas muy delgadas, pero porque han perdido masa muscular y con esta guatita, como uno dice, de embarazado o en los hombres la ponchera de cerveza, que eso es la peor grasa porque es el tejido, ¿cierto?, adiposo en el área visceral, que es lo que más riesgo cardiovascular genera. Claro. Doctora, ¿ha funcionado bien para pacientes, por ejemplo, que se tratan por sobrepeso y obesidad y no para diabetes tipo 2? ¿Usted lo ha prescrito el medicamento? Bueno, yo en mi práctica clínica veo muchos pacientes con sobrepeso y obesidad, me dedico mucho al tema de obesidad y por supuesto que he usado el fármaco, tiene excelente respuesta, pero siempre, y esto quiero ser súper enfática, es muy importante que esto no es una molécula mágica o la inyección, hay gente que le dice vacuna, no es una vacuna, es un medicamento que puede ser o inyectable o en comprimido oral, pero tiene que ir acompañado de un cambio en mis hábitos. Tengo que cambiar mi estilo de vida, tengo que pensar en actividad física, tengo que pensar en cambio de la alimentación. Perdona, hay muchos pacientes que me dicen, llegan a mi consulta ya habiendo probado la molécula. Y me dicen, sin haber pasado por un especialista, probablemente por el consejo de TikTok. Y dicen, yo ya probé esta molécula y yo no bajé de peso, a mí no me hace nada. Pero claro, no puedo esperar que el fármaco por sí solo, no solamente en pacientes con sobrepeso y obesidad, los pacientes diabéticos también, tengo que tener, ¿cierto?, un cuidado especial de la alimentación. Muy importante. Cambio en los hábitos alimenticios es fundamental. No, acá no hay fármacos mágicos en ningún caso. Súper importante eso, sobre todo pensando en que lo vamos a ver más adelante, vamos a hablar del tema del efecto rebote. ¿Cierto? Hablemoslo de inmediato, doctora, antes de pasar a las preguntas porque ya están preparadas. Yo lo que tengo que tener muy presente es que si yo tengo un cierto hábito
en el cual yo en este momento estoy con sobrepeso, estoy con obesidad, estoy con diabetes, tengo un estilo de vida que me ha llevado a estar en este estado de salud, claramente tengo que hacer un cambio en ya sea la cantidad, la frecuencia y el contenido de mi ingesta, además de la actividad física. Entonces, si yo uso un fármaco que me va a permitir perder peso, yo tengo que pensar que si yo saco el fármaco después y vuelvo a comer lo que estaba comiendo antes del tratamiento, vuelvo a mis malos hábitos, evidentemente voy a reganar peso, voy a aumentar tejido adiposo. Ahora, eso sí es cierto, es mucho más frecuente con otro tipo de moléculas, por ejemplo, cuando las personas usan anfetaminas. Claro, ya para bajar de peso. Para bajar de peso. O sea, el efecto rebote es mucho más violento con otro tipo de tratamientos, pero finalmente, si no hay un cambio de hábitos, siempre va a existir. Exacto. Creo que en muchos pacientes, en el caso de obesidad, es importante entender de que la obesidad es una enfermedad. Lo que pasa es que es una enfermedad oficialmente hace muy poco tiempo. Fíjate que hasta el año 2018 era una condición, sí, el sobrepeso, pero la obesidad hoy día está definida como una enfermedad que tiene muchas alteraciones y muchas implicancias metabólicas, mentales, de riesgo cardiovascular. Entonces, no estamos hablando en el fondo de algo que yo pretenciosamente estoy usando una molécula para perder un poco de peso o porque ya después del 18 se acerca el verano, sino que tengo que verlo en el contexto, ¿cierto?, de un paciente que convive con obesidad. Claro, acá estamos hablando de salud, no de estética. Ha pasado volando el tiempo, doctora. Veamos si alcanzamos a revisar alguna de las preguntas que ustedes nos hacen llegar a través de redes sociales. Claudia nos pregunta, soy diabética, lo uso y me ha mantenido los niveles muy bien, pero no he bajado ni un solo kilo. ¿Por qué si los demás lo usan para adelgazar? Pregunta Claudia Núñez. Bueno, probablemente porque habría que revisar, Claudia, de todas maneras, qué alimentación, ¿cierto?, está siguiendo. Y lo otro que es muy importante, pero eso es un tema muy, muy largo, es las mujeres que están en climaterio, en perimenopausia y menopausia, son mujeres que estamos en una condición metabólica de cambio distintas, en los cuales, por supuesto, eso nos va a jugar en contra también con la baja de peso. Claro, eso puede influir también. Absolutamente. Veamos si alcanzamos a revisar otra de las preguntas que nos han hecho llegar a través de redes sociales. Cata pregunta, ¿uso durante la lactancia está contraindicado? Tengo entendido, ¿no? Uno, durante la lactancia en general, sin duda durante el embarazo, pero también durante la lactancia, siempre la recomendación es tratar de evitar lo más posible cualquier fármaco, si bien aparentemente no pasa por la leche, pero siempre durante la lactancia evitemos, ¿cierto?, cualquier uso de fármacos que puedan eventualmente pasar al recién nacido. Hay una contraindicación entonces Sí, respecto a la lactancia y el embarazo. Y en el embarazo. Perfecto. ¿Alcanzamos a ver otra pregunta? Si se despliega, es que sí. Gotita Barriga nos pregunta, ¿qué sucede con lo de la parálisis estomacal? Y lo otro, si dejas de usarlo, ¿qué pasa? Lo planteamos un poco a partir del efecto rebote. No sé si usted ha escuchado de eso, doctora, parálisis estomacal. Lo que pasa que la molécula, dentro de los efectos que produce, hay una disminución del vaciamiento gástrico, se lentece el vaciado gástrico. Eso significa que una vez que yo como y la comida está dentro de mi estómago, la comida tarda una cierta cantidad de tiempo en pasar después hacia el intestino. Y ese periodo se retrasa. Y lo que se ha visto en algunos pacientes, sobre todo en aquellas personas que comen mucha cantidad, ¿cierto?, que en ese plato, digamos, en esa ingesta, comen un gran volumen y entonces se puede producir, se ha visto, parálisis estomacales. Por eso que es importante que si yo voy a usar este tipo de moléculas, tengo que tener ciertas precauciones desde el punto de vista de la alimentación y tengo que tener ciertos cuidados justamente para evitar estas cosas. Sin embargo, la gastroparesia, que se llama la parálisis, es muy, muy infrecuente. Con este tipo de fármacos disminuye el vaciado gástrico, pero la parálisis gástrica es muy infrecuente.
Perfecto. Doctora, se nos acabó el tiempo. Siempre el programa parece más largo de lo que es porque se nos pasa volando. Los invitamos a todos ustedes a revisar 24horas.cl. Nuestro equipo preparó un artículo en relación a este tema. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recordarles a todos que estuvo junto a nosotros Antonia León, médico internista y especialista en diabetes y obesidad. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ti, Pascal. Que estén todos muy bien. Y a ustedes, muchísimas gracias por su sintonía. Sigan en compañía de Canal 24 Horas. Que tengan una buena tarde. Chao. El especialista responde.